Cambiamos de tema ahora para ocuparnos del caso de Mateo Uriburu. Mateo Uriburu tenía 17 años, es jugador de rugby de San Isidro Club, del SIC. Él estaba de gira por Sudáfrica. El martes 4 de marzo sufrió un paro respiratorio, fue trasladado a Ciudad del Cabo y ayer domingo fue declarado muerto legalmente porque tiene muerte cerebral. El tema es que la familia de Mateo Uriburu ha decidido no desconectarlo porque aún tiene la esperanza de que Mateo en algún momento despierte. Para dialogar de este tema, ya estamos aquí en el living de Duna con Norberto Debag, él es médico deportólogo y también, por supuesto, nos acompaña Gastón Recondo. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, conocer un poquito respecto de esto, ¿no? ¿Qué pasa? Y de hecho, recién antes de salir al aire me estaba diciendo de que en el año 2008 también hubo un antecedente allí en el mismo club. Claro, el SIC, Álvaro Costa, 18 años, había jugado los últimos 20 minutos del partido, había regresado a su casa y tuvo un dolor de pecho, se hizo ver en una clínica de zona norte, lo cual aparentemente no era nada importante, volvió a su domicilio y después se volvió a sentir mal, lo vieron y hizo una muerte súbita, un paro cardíaco después de poco tiempo de haber terminado el partido. Bueno, por supuesto que recibió una autopsia y la autopsia había dado que tenía una patología cardíaca en ese caso, ¿no? Álvaro Costa. En el caso de Mateo, tengo entendido que primero sufrió, como decíamos, el 4 de marzo, un paro respiratorio, ahí es trasladado y atendido y después se le diagnostica una grave arritmia. Sí, en general, cuando uno tiene un cuadro de muerte súbita, que lo vamos a ver como que es una pérdida transitoria o definitiva, en el caso, a veces no se recupera, de pérdida de la conciencia, bueno, lo primero que hay que hacer, y es fundamental, antes de los 4 minutos, es hacer lo que se llama la reanimación cardiopulmonar básica o el masaje cardíaco. Si nosotros lo hacemos un poco más tarde, cada minuto que va pasando se pierde el 10% de posibilidades. Quiere decir que este muchacho, que estuvo hasta el día 10, hasta ayer, perdón, estuvo en respirador, asistencia mecánica respiratoria y que estaba con aparentemente muerte cerebral por las noticias que nos llegan a nosotros, seguramente tuvo una hipoxia importante cerebral, lo cual la arritmia es una de las causas. Y cuando uno hace el paro cardíaco hay que ver, hay muchas causas. Un infarto puede producir... El corazón deja de mandar sangre y la cabeza acusa recibo, para hablar más. Exactamente, esto le pasó bueno, es lo que ocurre habitualmente, es decir, cuando uno tiene una arritmia producida por varios factores, en el fútbol o en otro deporte como en el rugby, la primera causa es la miocardiopatía hipertrófica, la anomalía de las arterias coronarias también, es decir, que las coronarias no salen de distintos lugares, hay displasia ritmogénica ventricular derecho, son las causas más frecuentes, pura y exclusivamente cardíacas. Estas producen arritmia, entonces cuando produce una arritmia, el jugador se marea. Si vos recordás, uno de los últimos jugadores, no sé si fue Morosini en Italia o demás, el jugador se siente mal, cae, sí. Inclusive Sanabria, el jugador de la Ferrer, claro, cae, una pérdida de conocimiento, se levanta, está mareado porque la arritmia no deja que el corazón bombee en forma sincrónica, sino que es en forma asincrónica y no llega suficiente cantidad de oxígeno al cerebro. Entonces el jugador Sanabria, que si vos lo recordás, el de la Ferrer... El oxígeno al cerebro llega por sangre. Exactamente, y entonces bien. Cayó se tienden a levantar y vuelven a caer nuevamente. Está bien, pero la tentación de mucha gente es vincular esto a un deporte determinado. O sea, pasa con un jugador de fútbol, el fútbol es nocivo. Pasa con un jugador de básquet, que ha pasado más de una vez, y lo mismo. Y ahora el rugby. Estamos hablando del SIC, que es, para los que no entienden mucho de rugby, de los clubes más formadores de chicos. Además de ser más importante, que forman muchos chicos que van a jugar al rugby. Que los forman, después por ahí no llegan ni a jugar en primera, pero los forman, o sea que tienen una cultura muy grande, desde muy chiquititos en adelante. Con lo cual, no puede haber acá algo que tiene que ver con el destino, con una enfermedad congénita, con algo que viene de cuna y que no tiene que ver directamente con el deporte, o es sí el deporte algo que hay que ir midiendo en exigencia cuando se está en etapa formativa. No, yo diría que el deporte va a ser el gatillo de todo, pero acá hay una causa fundamentalmente genética. Te puedo asegurar que el rugby es una de las instituciones que en la Argentina más se preocupa, como muchas otras, de la salud de los deportistas. Hoy todos están chequeados y si no, no juega ningún jugador de rugby. ¿Y por qué
esto no sale en un chequeo? Bueno, porque no se hacen chequeos genéticos entonces. Exactamente, en la Argentina es muy difícil hacerlo. No debiéramos empezar a hacerlo. ¿Por qué es difícil? ¿Porque es caro? Porque es caro. Esto se está empezando a hacer en Europa y lo que pasa es lo siguiente. El 80% de las causas de muerte súbita son de tipo cardíaca y congénitas, ¿correcto? Pero hay un porcentaje, oscila entre el 20 y el 30%, que por más que le hagas los chequeos, hasta inclusive resonancia cardíaca o una serie de estudios de alta complejidad, pueden dar normales y aparece arritmia. Como quiero explicar muy simple para que lo entienda la gente. Hay una enfermedad que se llama enfermedades canaliculares, es decir, de las arterias del corazón, hay canales pequeños que pasa el calcio para que la arteria funcione. Si tiene una alteración genética, eso no se puede detectar solamente con un ADN y buscar, no se puede detectar. Y una de las causas muchas veces es esa, por eso en Europa se está empezando a hacer lo del ADN. Muchos jugadores, muchos equipos en Europa lo hacen más que nada para ver otras patologías como la miocardiopatía hipertrófica, que hay muchas mutaciones genéticas y se puede llegar a detectar y empezar a comenzar a prevenir. Pero y ya viéndolo, ¿qué sería? O sea, me retiro en el caso que en donde se preparan profesionalmente, se tienen que retirar. Bueno, hay patologías que son de retiro. Es decir, lo tenemos con el caso de Marcelo Bravo. Marcelo Bravo en Vélez. ¿Te acordás de Marcelo Bravo? Bueno, ahí está. Bueno, Funes en su momento dejó de jugar al fútbol en Boca, después terminó costándole la vida. Exacto. Pero varios años después. Exacto, pero todo eso, hay enfermedades como la miocardiopatía hipertrófica, una vez detectada, el esfuerzo no se puede hacer. Puede hacer un deporte como jugar al billar, pero no poder hacer otra cosa. Guillermo. Eso no, lo que llama la atención es que es un adolescente y seguramente mucha gente más allá del rugby o más allá del deporte tiene hijos que van al club todos los días y hacen este tipo de cosas. Es un chico, es un nene al que no debería haberle pasado nada y si no hay chequeos tan profundos, ¿es para preocuparse o hay que limitar la exigencia, doctor? ¿O hay que limitar la exigencia del chico? Yo diría que los chequeos se están haciendo en muchísimos deportes ya como obligatorios, desde el examen clínico, cardiológico, la historia clínica, otros estudios, e inclusive en el rugby se comenzó a hacer radiografías cervicales para saber si el canal medular es mucho más chico o mucho más grande, para saber en qué puesto pueden jugar. Quiere decir que el rugby está realmente chequeado. Este es un accidente que puede ocurrir con estudios normales. Por eso le digo, en otros deportes, en el caso de los adolescentes. Sí, sí, hay muchos adolescentes y muchos deportes que muchas veces no se hacen lo que corresponde. Más allá de que es una obligatoriedad que se está haciendo, por lo menos en los colegios secundarios, en provincia y también se está haciendo en capital, que tienen que tener un certificado con los estudios. Claro, yo digo porque cuando por lo menos yo era adolescente, el apto físico te lo hacían en 2 minutos. Así era, papá te lo firmaban y la verdad es que eso era legalmente importante para la escuela o para quien te daba el deporte, pero la verdad es que nadie se fijaba si te pasaba algo o no, no sé si era igual todavía. El tema es la conciencia que hay que tener, no solamente del profesional médico, que es fundamental, y esos favores no deben existir, y menos en este tipo de certificado, ¿no es cierto? Pero en ninguno. Y en este caso, cuando la vida firmar algo, un apto a alguien que no lo puede tener, realmente no se justifica. Pero uno puede ver que actualmente están corriendo maratones, todos los fines de semana lo vas a ver, pero miles de maratones, no te piden certificado médico en la gran mayoría. Vos firmás que estás apto médico, que estás en condiciones aptas para competir, y que sabés los riesgos que tenés. Y ahí debiera existir el apto médico. No cabe ninguna duda, tiene que ser un personal idóneo, el médico el que lo hace, por eso hay que buscar la ley del deporte que se Ahora, pero le caen a una carrera, por ejemplo, cada vez que hacemos Argentina Corre, se inscriben de 3.000 para arriba. Y hay 10.000, 15.000 también. Claro, ¿cómo hace para estudiar a 3.000 personas? No. Cada uno le piden uno el certificado, tiene que presentarse con el certificado de aptitud. Sí. Bueno, un médico lo va a revisar, va a hacer el electro, la ergometría. Los requisitos que se piden para inscribirse. Exactamente. Y vos Ahora, el electro no es medio un mito, porque digamos, el electro te ve como estás en ese preciso instante. Seguro. No 10 minutos atrás o 10 minutos después. No, de acuerdo, pero el electro es una gran ayuda. Si bien es un porcentaje bajo, que nos puede dar positivo, pero el interrogatorio, eso, y siempre hay que recalcar algo. En personas más de 35 años, que creo que es lo que tenemos que transmitir nosotros, con un electrocardiograma no es suficiente. La prueba ergométrica, es decir, la prueba en una bicicleta, en una cinta de esfuerzo, es fundamental. Uno ve las carreras de maratones que lo podemos ver y hay personas con sobrepeso, seguramente son hipertensos y están corriendo y corremos riesgo. Y muchas veces no nos enteramos porque la ambulancia
lo va a atender, se lo lleva y listo. Pero en el fútbol sí lo vemos, en el básquet lo vemos. ¿Qué pasó con el accidente? Se lo lleva, es un jugador conocido, ¿qué pasó con esto? Se hace el seguimiento. Pero muchas de las personas anónimas, que no las conocemos, le perdemos el rastro cuando hacen una muerte súbita. Y existieron muertes súbitas en maratones en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, las recomendaciones, ¿cuáles serían para toda aquella persona que tiene ganas de comenzar a realizar o que está realizando y que nunca hizo un chequeo, alguna actividad, por más que no sea competitiva? Competitiva. Exacto. Para aquel que quiere comenzar una actividad física, hablamos de la recreativa, ir a un gimnasio, además, lo mínimo que debemos hacer es hacer un control clínico cardiológico y un electrocardiograma. Es recomendable porque hay mucha gente que empieza el gimnasio o empieza natación. Y más a fin de año, cuando quieren prepararse para bajar de peso, cuando los gimnasios ya están desbordados después de noviembre. No se hace un chequeo previo con ningún tipo de médico, bueno, pero ni clínico, ni nada. Hoy algunos gimnasios, hoy en Capital Federal está legislado y te piden obligatoriamente el certificado de aptitud médica. Entonces, un electrocardiograma, un interrogatorio y un examen médico es fundamental. Si tiene más de 35 años, como dije, y lo repito porque es fundamental, hay que hacerse una ergometría una vez al año, por lo menos estos estudios. Por eso yo insisto con la ley del deporte, que los legisladores un día legislen y que digan, señores, bajemos línea a todos y si no tienen certificado de aptitud, no corren. Eso es fundamental, me parece. Bueno, también ya es obligatorio, y por suerte, ¿no? En las escuelas, en los colegios, antes se empezaba el año con la actividad deportiva y pedían la aprobación de los papás, ¿no? Mandaban un papel y el papá completaba. Ahora no, ahora exigen la aptitud. Exigen la aptitud, no solo física, diríamos, sino que también la oftalmológica. Y la audiometría. La audiometría, el examen bucal también, que es importante para los chicos. Una serie de cosas que me parece que nos estamos encaminando a eso, pero que es fundamental la conciencia de toda aquella persona que hace una actividad física. 1:40, estuve otro día con un cardiólogo para ver a los 3. Pero es así, como bien dice el doctor, no es solamente el electro. Son todas las preguntas que hace el cardiólogo para saber a quién le está haciendo el electro. Los antecedentes. Exacto. Vos tenés antecedentes de muerte súbita en un familiar directo, como puede ser el padre y la madre, que murieron de los 35 años. No es frecuente que mueran. Ahí hay que hacer. Bueno, ahí hay que estudiar un poquitito más, porque ahí pudo haber habido una enfermedad congénita. Y siempre cuando ocurren estos casos, como el de Uriburu, lo genético priva. Y a veces vos le haces la autopsia, y la autopsia va a dar normal. Porque no va a encontrar, si hablamos de esta patología que yo dije, mínima de unas arterias o de mínimas un problema cardiacular, no va a salir solamente con otros estudios profundos. Y en el mundo, los avances que hay, se está haciendo ya lo que se llama la autopsia molecular. Esto es la era molecular, la era genética, da pasos agigantados. Entonces, el día de mañana se va a poder hacer, y se hace en algunas partes del mundo, hacer una autopsia y no solamente ver que las arterias son normales, que el corazón es normal del tamaño, sino que también hacer el ADN, el estudio genético, es decir, este murió de tal patología, aunque nosotros macroscópicamente no lo podamos detectar, ¿no? Esos son los avances que se están haciendo en el mundo y que, bueno, que creo que es un buen camino, ¿no? Muchas gracias, doctor. No, un gusto haber estado acá. Era el doctor Norberto Debag, médico deportólogo. Bueno, gracias por haber venido al piso de Una.